Hay un patrón en la historia que se repite una y otra vez. Un líder se levanta, promete orden, fuerza y pureza. La gente lo sigue. Las instituciones guardan silencio. Disentir se vuelve peligroso y en algún lugar, al fondo, detrás de los cánticos y las banderas, casi siempre hay una voz religiosa dando su bendición al régimen, ya sea un sacerdote en un podio, un pastor en un mitin o un versículo lo citado durante una represión. La religión a menudo desempeña un papel silencioso pero poderoso al ayudar a los autoritarios a tomar el control. No importa qué país mires, los detalles pueden cambiar, el idioma puede variar, pero la historia sigue siendo la misma. La religión se convierte en una herramienta. Se usa para justificar la obediencia, para exigir lealtad, para reprimir las preguntas y para dividir a las personas entre justos e injustos. Le da a los líderes autoritarios algo que ningún ejército ni fuerza policial puede ofrecer: legitimidad moral. En teoría, la religión se supone que trata sobre la humildad, la bondad y la compasión, pero en la práctica a menudo se usa para promover la obediencia, la conformidad y la sumisión al poder. Y cuando esos valores se arraigan en una cultura durante generaciones, no se quedan dentro de la iglesia, la mezquita o el templo. Se extienden hacia el sistema político. Si este tema te interesa tanto como a nosotros, te invito a suscribirte al canal Descubre la Verdad, para que no te pierdas ningún análisis profundo como este. El autoritarismo prospera sobre unas pocas ideas fundamentales: que la gente no debe cuestionar a la autoridad, que el líder sabe lo que es mejor, que la lealtad importa más que la verdad y que algunas personas son más puras, más dignas, más elegidas que otras. La religión ha promovido durante mucho tiempo estas mismas ideas, a veces con suavidad, a veces con fuerza brutal. En muchos países autoritarios de hoy, los ciudadanos más devotos también son los más leales al régimen. Los más laicos son a menudo los críticos más ruidosos. Esto no es una coincidencia. Es un reflejo de cómo se ha usado la religión para moldear mentes que valoran la sumisión por encima del escepticismo. Cuando a las personas se les enseña desde el nacimiento que cuestionar está mal, que las reglas deben seguirse sin importar qué, y que el sufrimiento tiene un propósito divino, se vuelven más fáciles de gobernar y más difíciles de despertar. Mira a Rusia. La Iglesia Ortodoxa ha sido un socio leal de Vladimir Putin durante años. A cambio de poder, dinero y prestigio nacional, la Iglesia bendice sus guerras, apoya su visión de los valores tradicionales y lo retrata como un defensor de la moralidad. Es un intercambio que beneficia a ambas partes. La Iglesia recupera influencia, el régimen obtiene aprobación divina. En Hungría, Víctor Orbán se ha posicionado como un defensor de la Europa cristiana. Habla de proteger la civilización cristiana de los extranjeros. Ha cerrado universidades, debilitado los tribunales y silenciado a los periodistas, todo mientras afirma defender la tradición religiosa. Y muchos húngaros religiosos lo apoyan, no a pesar de su autoritarismo, sino por él. Lo ven como un líder moral que restaura el orden natural. En los Estados Unidos, los cristianos evangélicos blancos se convirtieron en uno de los bloques de votantes más leales de Donald Trump. No porque él viviera una vida religiosa, no lo hacía, sino porque les dio poder, nombró jueces que compartían sus puntos de vista, repitió su lenguaje y prometió proteger su dominio cultural. A cambio, ellos pasaron por alto sus mentiras, corrupción y crueldad. La religión no fue un detalle secundario en su éxito político. Fue la columna vertebral de este. Los líderes autoritarios no siempre creen en la religión. Muchos de ellos no lo hacen, pero entienden lo útil que es. Saben que si pueden envolver su gobierno en lenguaje religioso, si pueden citar las escrituras, hasta asistir a servicios o ganarse a los líderes de fe, pueden presentar su agenda como sagrada. Una vez que algo es sagrado, se vuelve más difícil de criticar. Ya no es solo política, es la voluntad de Dios.
La religión ayuda a crear una población entrenada para obedecer, conformarse, aceptar la jerarquía. Estos hábitos hacen que el pensamiento democrático sea difícil. Si te criaron creyendo que cuestionar la autoridad es pecaminoso, ¿qué tan probable es que desafíes a un líder político? Si te enseñaron que el sufrimiento es noble y que los poderosos son elegidos por Dios, ¿qué tan probable es que resistas la injusticia? Los autoritarios cuentan con este tipo de pensamiento. Las instituciones religiosas también les dan infraestructura. Los púlpitos se convierten en plataformas, los sermones en propaganda, los libros sagrados en manuales de control moral. Y en países donde la religión ya tiene una profunda influencia sobre la vida diaria, escuelas, familias, fuerzas del orden, la transición de la conformidad religiosa a la obediencia política es apenas perceptible. Los líderes religiosos que resisten al autoritarismo existen, pero generalmente son empujados a los márgenes. Los que se mantienen cerca del poder son los que repiten el mensaje del régimen, ayudan a silenciar la disidencia, a menudo sin necesidad de mover un dedo. Cuando la religión enseña a la gente que la obediencia es una virtud, los tiranos nunca tienen que pedirla dos veces. También está el tema de la subcontratación moral. En el pensamiento laico, la moralidad se construye a partir de la razón, la empatía y las consecuencias en el mundo real. En el pensamiento religioso, a menudo proviene de la autoridad. Dios lo dice, entonces debe ser correcto. No hay necesidad de pensarlo a fondo. Sigues la regla incluso si causa daño. Esto facilita que los líderes políticos intervengan y se declaren la voz moral. No piden debate, exigen obediencia y para muchos seguidores religiosos, eso es exactamente lo que fueron entrenados para proporcionar. Las religiones a menudo dicen a las personas que están rotas, son pecadoras y necesitan un salvador. Los autoritarios dicen a las personas que su país está roto, bajo ataque y necesita un hombre fuerte. El mensaje es casi el mismo y la psicología detrás de él es poderosa. Ambos ofrecen una sensación de orden, propósito y pertenencia. Ambos prometen protección contra el mal. Ambos pintan el mundo en blanco y negro. No hay problemas complejos, solo enemigos que derrotar y reglas que seguir. La superposición va aún más profunda. El pensamiento religioso premia la certeza, el autoritarismo también. A ambos les disgusta la ambigüedad, ambos temen la duda, ambos castigan a quienes se salen de la línea, ambos exigen lealtad al grupo y ambos tratan a los de afuera con sospecha u hostilidad. Este tipo de pensamiento crea una visión rígida del mundo, donde el cambio es una amenaza y el compromiso es debilidad. En este entorno, la democracia se vuelve frágil. La democracia requiere cuestionamiento, compromiso y tolerancia a la diferencia. Supone que las personas pueden pensar por sí mismas y decidir juntas su futuro. La religión, cuando está vinculada al autoritarismo, entrena a las personas para esperar lo contrario, respuestas fijas, roles fijos y gobernantes fijos. Cuando escuchas a alguien decir que la democracia es peligrosa porque permite la inmoralidad, o que la libertad de expresión ha ido demasiado lejos, o que necesitamos volver a un pasado religioso para restaurar el orden, ese es el lenguaje del autoritarismo vestido con ropas religiosas. No se trata de fe, se trata de control. Incluso en las democracias modernas, los líderes con inclinaciones autoritarias a menudo encuentran su apoyo más fuerte en las comunidades religiosas. Ese apoyo no surge de la nada. Crece a partir de años de sermones sobre obediencia, pecado, tradición y miedo al otro. Crece de escuelas que enseñan fe por encima de los hechos. Crece de padres que enseñan a sus hijos a aceptar la autoridad sin cuestionar. Crece de culturas donde la duda se castiga y la conformidad se elogia. Esto no se trata solo de una religión o un país. El patrón aparece en todo el mundo. El nacionalismo hindú en la India, el poder evangélico en Estados Unidos, el renacimiento ortodoxo en Rusia, la teocracia islámica en Irán. Las creencias difieren,
pero la estrategia política es la misma. Los autoritarios usan la religión no porque sea espiritual, sino porque funciona. Simplifica su mensaje, silencia a sus críticos, moviliza a las masas, crea una historia en la que el líder es el elegido, la oposición es el mal y las reglas son divinas. Una vez que esa historia se afianza, es difícil romperla. Y cuanto más profundas son las raíces religiosas, más difíciles se vuelven las preguntas. Si este análisis te está haciendo pensar, dale like al video, así nos ayudas a que más personas puedan reflexionar junto a nosotros. ¿Cómo le dices a alguien que su fe está siendo usada en su contra? ¿Cómo le explicas que el líder que adora está usando sus creencias para apretar el control, no para liberarlo? La mayoría de la gente no quiere escuchar eso. Han pasado años confiando en estas ideas. Cuestionarlas se siente como una traición. Por eso los autoritarios mantienen viva la narrativa religiosa. Saben que la gente la defenderá, incluso cuando conduzca a la censura, la violencia y la represión. Cuando a la gente se le enseña que la obediencia es una virtud, defienden a los poderosos, no a los impotentes. Defienden la tradición, no el progreso. Defienden el sistema incluso cuando se vuelve en su contra. Y cuanto más profunda es la enseñanza religiosa, más probable es que vean el cuestionamiento como rebelión en lugar de responsabilidad. Las narrativas religiosas están construidas sobre historias donde los héroes siguen órdenes, donde la desobediencia lleva al castigo y donde la virtud más grande es la sumisión a una voluntad superior. Esta mentalidad se traduce perfectamente en la política autoritaria. El líder se convierte en el pastor, la gente se convierte en el rebaño y la crítica se convierte en blasfemia. En los lugares donde la religión domina la educación, la transición al control político es aún más fluida. Cuando se enseña a los niños que la verdad viene de la autoridad, no de la indagación, crecen convirtiéndose en adultos fáciles de manipular. Buscan respuestas simples a problemas complejos. Creen que el sufrimiento tiene un significado si es parte de un plan divino, y aceptan la jerarquía como natural y necesaria. Los líderes autoritarios entienden esto. No necesitan ser religiosos ellos mismos. Solo necesitan reconocer que la religión ofrece una estructura prefabricada para la lealtad, el miedo y el control. Los rituales, los símbolos, las historias, todos crean una conexión emocional que la lógica por sí sola no puede alcanzar. Entonces, la usan. Citan las escrituras, asisten a eventos religiosos, promueven políticas que atraen a los votantes religiosos, no porque crean, sino porque funciona. Los votantes religiosos, a cambio, a menudo están dispuestos a pasar por alto la corrupción, la deshonestidad o la violencia si creen que el líder está defendiendo su fe. Lo ven como defectuoso tal vez, pero elegido. Creen que están en una guerra espiritual, y en la guerra uno elige al guerrero más fuerte, no al más amable. Y el líder desempeña su papel, advirtiendo sobre enemigos, prometiendo salvación, llamando a la unidad contra aquellos que amenazan su forma de vida. Esto no es nuevo. Durante el régimen de Franco en España, la Iglesia Católica ayudó a reprimir la disidencia a cambio de poder y protección. Bajo Mussolini, los líderes católicos apoyaron el fascismo, creyendo que defendería el orden moral. En la Alemania nazi, muchas iglesias protestantes se alinearon con Hitler, predicando la lealtad y el silencio como virtudes cristianas. En cada caso, la religión no resistió a la tiranía, la habilitó. Incluso hoy, en lugares como Turquía, donde el presidente Erdogan ha desdibujado la línea entre la mezquita y el Estado, la religión se usa para justificar las represiones contra periodistas, académicos y opositores políticos. En la India, el primer ministro Modi promueve la identidad hindú como herramienta política, convirtiendo la democracia laica en algo más tribal, más excluyente. En Irán, toda la estructura del gobierno está construida alrededor de la autoridad religiosa, donde los clérigos deciden qué es legal y donde la disidencia se trata como pecado.
No es que la religión siempre conduzca al autoritarismo, pero ofrece una base sobre la cual los autoritarios pueden construir. Proporciona el lenguaje, los rituales, el peso emocional. Le dice a la gente que su sufrimiento tiene propósito, que su lealtad será recompensada y que sus enemigos no solo están equivocados, son malvados. Cuanto más profundamente se sostienen estas creencias, más fácil se vuelve convertir a los ciudadanos en soldados rasos, no a través de la fuerza, sino a través de la fe. No con miedo solamente, sino con convicción. Y una vez que la gente cree que está luchando por algo sagrado, deja de cuestionar el costo. Esta dinámica también hace que la resistencia sea más difícil. Cuando un líder autoritario es presentado como defensor de la fe, quienes se le oponen son pintados como inmorales, peligrosos o incluso impíos. Sus argumentos no se debaten, se descartan. Sus advertencias no se escuchan, se atacan, y quienes permanecen en silencio lo hacen no por acuerdo, sino por miedo a ser etiquetados como traidores a su religión. Las comunidades religiosas a menudo brindan apoyo social, significado y un sentido de identidad, pero también pueden convertirse en cámaras de eco. Cuando todos a tu alrededor creen lo mismo, es fácil perder de vista el panorama general. Cuando cada sermón refuerza la lealtad y cada oración incluye alabanzas a la nación o al líder, la línea entre la fe y la propaganda desaparece. De esta manera, la religión no solo ayuda a los autoritarios a subir al poder, los ayuda a mantenerse en él, justifica sus acciones, reúne a su base, les da cobertura moral. Y cuando llega el momento de silenciar a los críticos o reescribir las leyes, la narrativa religiosa ya está en su lugar. La obediencia es santa, la disidencia es malvada, y el líder es elegido por algo más alto que el pueblo. Incluso en las democracias, este pensamiento se filtra. Los líderes usan lenguaje religioso para enmarcar políticas que reducen la libertad. Apelan a la fe para aprobar leyes que restringen derechos. Usan términos espirituales para dividir a la población entre los justos y los malvados. Y cada vez que tienen éxito, la democracia retrocede un paso. Es importante entender que esto no se trata solo de la religión como creencia. Se trata de la religión como estructura, como hábito, como identidad. Se convierte en una herramienta política porque crea una lealtad de grupo que no depende de la razón ni del debate. Y el autoritarismo se alimenta de eso. No quiere ciudadanos que piensen por sí mismos. Quiere creyentes, personas que sigan sin cuestionar, que obedezcan sin comprender, que defiendan sin pruebas. La solución no es reemplazar una autoridad con otra, es construir una cultura donde la autoridad siempre se cuestione, donde la moralidad se base en la compasión y las consecuencias, no en textos antiguos, y donde la lealtad a la verdad importe más que la lealtad al poder. Esto requiere más que política, requiere un cambio en cómo enseñamos, cómo criamos a nuestros hijos y cómo entendemos el mundo. Necesitamos sistemas educativos que valoren la indagación por encima del dogma. Necesitamos comunidades que celebren el pensamiento crítico. Necesitamos líderes que ganen apoyo a través de la razón, no del ritual. Y necesitamos personas dispuestas a resistir la comodidad de la certeza en favor de la responsabilidad del pensamiento. El autoritarismo no comienza con tanques en las calles. Comienza con silencio en el púlpito, con oraciones por el líder, con leyes aprobadas en nombre de Dios, con aulas que enseñan obediencia en lugar de curiosidad. Comienza pequeño, pero crece rápido. Y una vez que la religión se vincula al poder estatal, se vuelve difícil separar las dos. El peligro no es que exista la religión. El peligro es que puede ser moldeada para adaptarse a las necesidades de quienes buscan el control. Cuando la fe se convierte en un arma política, ya no eleva, oprime. Cuando la creencia se usa para justificar la crueldad, pierde su fuerza moral. Y cuando las instituciones religiosas se alinean con el poder autoritario, traicionan a las mismas personas a las que afirman servir.
La verdadera libertad significa poder cuestionar todo: líderes, leyes, tradiciones, incluso textos sagrados. Significa valorar la razón por encima del ritual, las personas por encima del dogma, la compasión por encima de la conformidad. Y significa construir sociedades donde el poder se gane a través de la confianza y la transparencia, no se otorgue a través de la asociación divina. La conexión entre la religión y el autoritarismo no es accidental, es estructural, es psicológica, es histórica y es continua. Cuanto más la entendemos, más podemos resistirla. Cuando las enseñanzas religiosas dominan una cultura, no solo moldean cómo ora la gente, moldean cómo piensa la gente sobre el poder, la justicia, la identidad y la verdad. Moldean cómo reacciona la gente ante la autoridad, cómo responde ante la diferencia, cómo juzga a los demás y cómo define lo correcto y lo incorrecto. Con el tiempo, estas enseñanzas dejan de verse como ideas. Se tratan como hechos, no abiertos al debate, no sujetos a cambio. Solo verdades permanentes entregadas desde arriba, y esa mentalidad es exactamente lo que los autoritarios necesitan. No quieren una población que haga preguntas difíciles. No quieren gente que sopese diferentes perspectivas. Quieren certeza. Quieren disciplina. Quieren gente que crea lo que se le dice. Si has sido entrenado para pensar que la verdad proviene de la autoridad, ya sea que esa autoridad un sacerdote o un presidente, es más fácil aceptar la injusticia como orden y la crueldad como fortaleza. Muchas religiones también enseñan que la vida es una prueba, que la verdadera recompensa está en el otro mundo y que el sufrimiento es parte de un plan divino. Esto puede crear una aceptación de la injusticia en el presente. La gente deja de luchar por la equidad porque piensa que el dolor tiene propósito. Dejan de resistir el poder porque creen que el juicio llegará después. No se levantan porque piensan que todo está en las manos de Dios. Y esa pasividad hace que sea más fácil para los autoritarios gobernar sin control. También está la promesa de pureza. La religión a menudo traza líneas duras entre los puros y los impuros, los salvos y los condenados, los creyentes y los infieles. Este tipo de pensamiento en blanco y negro es peligroso en la política. Justifica la discriminación, deshumaniza a los de afuera, fomenta la división. Y cuando un líder político comienza a usar el mismo lenguaje, hablando sobre quién pertenece y quién no, quién merece derechos y quién no, la base ya está sentada. Los autoritarios dependen de la división. Sobreviven enfrentando a un grupo contra otro, y la religión, cuando es manipulada, se convierte en una herramienta perfecta para esto. Crea fronteras de identidad, crea miedo al otro, enmarca la oposición política no solo como desacuerdo, sino como mal. Una vez que la gente cree eso, el compromiso se convierte en traición y la democracia se convierte en debilidad. Puedes ver este patrón en los movimientos nacionalistas de todo el mundo. En la India, la identidad hindú ahora está profundamente ligada al poder político. Los musulmanes son pintados como forasteros, como amenazas a la pureza. En Polonia, la identidad católica se usa para resistir los valores liberales y justificar las represiones contra los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQ. En Israel, los partidos religiosos de extrema derecha impulsan leyes que favorecen a un grupo a expensas de otros. Y en los Estados Unidos, el nacionalismo cristiano no es marginal, es corriente principal en muchos círculos conservadores. Esto no se trata de creencias privadas, se trata de poder público, se trata de convertir la fe en ley, convertir la doctrina en política, convertir los púlpitos en escenarios de campaña. Y cuando eso sucede, la democracia no solo sufre, comienza a desaparecer. En muchos lugares, las instituciones religiosas están exentas de escrutinio. No se las cuestiona de la misma manera que a otras instituciones. Sus finanzas están ocultas, sus líderes están protegidos, su autoridad no es desafiada.
Y eso es exactamente lo que los autoritarios quieren para sí mismos. Quieren estar más allá de la rendición de cuentas. Quieren gobernar por decreto moral, no por consentimiento público. Y cuando la religión pavimenta ese camino, lo recorren sin resistencia. También está el tema del género. Muchas religiones imponen roles de género estrictos. Los hombres lideran, las mujeres obedecen. Estos roles a menudo se justifican con las escrituras, no con evidencia. Enseñan que la jerarquía es natural, que la autoridad pertenece a los hombres y que cuestionar este orden es pecaminoso. Los regímenes autoritarios a menudo adoptan la misma estructura, celebran la masculinidad y hasta reprimen los derechos de las mujeres y castigan a cualquiera que se salga del rol asignado. La religión, en este caso, no solo apoya al autoritarismo, lo refleja, y aunque la religión puede crear comunidad, también puede crear aislamiento. Cuando todos en tu mundo comparten las mismas creencias, disentir se vuelve peligroso. La gente aprende a quedarse callada, se autocensuran, se conforman no solo por fe, sino por miedo. Este silencio se extiende más allá de la religión y hacia la política. Crea una sociedad donde las personas no solo evitan desafiar a la Iglesia, evitan desafiar cualquier cosa. Con el tiempo, esto cambia la forma en que la gente piensa sobre la responsabilidad. En lugar de preguntarse qué pueden hacer para mejorar la sociedad, preguntan qué se les permite hacer. Dejan de actuar por convicción y comienzan a actuar por permiso. Así se extiende el control, no a través de cadenas, sino a través del condicionamiento. En las sociedades donde la religión está profundamente ligada a la identidad nacional, este efecto es aún más fuerte. Criticar la fe se vuelve antipatriótico. Cuestionar al clero se convierte en un ataque al Estado. Y oponerse al líder se convierte en traición. El líder se convierte en el guardián del alma de la nación. Y una vez que eso sucede, las elecciones, las leyes y los derechos se vuelven secundarios. La gente a menudo piensa que el autoritarismo proviene solo de la fuerza, pero el control más efectivo no requiere violencia, requiere creencia, requiere que las personas internalicen las reglas tan profundamente que las hagan cumplir entre sí. Y ahí es donde entra la religión, no como un enemigo de la libertad por diseño, sino como un sistema que, cuando es cooptado, puede usarse para entrenar a las personas a obedecer sin cuestionar. No todas las personas religiosas apoyan el autoritarismo. Muchas lo resisten con coraje y claridad, pero a menudo se encuentran superadas en número por aquellos dispuestos a cambiar libertad, por certeza, igualdad por orden y compasión por control. Cuanto más se enseña a las personas que la verdad se recibe en lugar de descubrirse, más frágil se vuelve la democracia. Cuanto más creen que la moralidad viene de arriba en lugar de dentro de ellos, más fáciles son de manipular. Y cuanto más valoran la tradición por encima del progreso, más temen el cambio y más dan la bienvenida a hombres fuertes que prometen detenerlo. Los textos religiosos a menudo son vagos, abiertos a la interpretación. Esto les da a los líderes espacio para retorcerlos. Un versículo sobre el amor se convierte en una justificación para el odio. Un pasaje sobre la obediencia se convierte en un mandato para el control. Y porque estos textos se tratan como sagrados, desafiar la interpretación se siente como desafiar lo divino. Entonces, la gente cumple. Siguen adelante incluso cuando se siente mal, incluso cuando conduce al daño, porque se les dice que no es su lugar cuestionar, porque creen que la desobediencia trae castigo, no solo del gobierno sino de Dios. Así es como la religión ayuda a los autoritarios a levantarse, no a través de la violencia, no a través del miedo solamente, sino a través de un sistema de pensamiento que eleva la obediencia, desalienta la duda y enmarca el poder como sagrado. Y cuanto más dura esto, más difícil es romperlo. Porque el sistema no solo controla lo que la gente hace, controla cómo piensan, moldea sus miedos, sus esperanzas, su sentido del bien y el mal. Construye un mundo mental
donde la sumisión se siente como virtud y la resistencia se siente como pecado. Para contrarrestar esto, no solo necesitamos reforma política, necesitamos reforma cultural. Necesitamos enseñar a la gente que la autoridad debe ganarse, no asumirse, que la moralidad debe ponerse a prueba, no memorizarse, que la verdad debe investigarse, no entregarse, y que la libertad significa más que elegir entre líderes. Significa elegir cómo pensamos, cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. La democracia no puede sobrevivir sin esta mentalidad. No puede sobrevivir en un mundo donde la gente espera permiso para pensar. No puede sobrevivir en un mundo donde las leyes están escritas en lenguaje sagrado y aplicadas por cruzada moral. No puede sobrevivir si las personas están entrenadas para seguir, no para cuestionar. Me encantaría conocer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre todo esto y si has visto este patrón en tu propio país. La conexión entre la religión y el autoritarismo no se trata de fe, se trata de poder. Se trata de quién lo tiene, cómo lo mantiene y qué usa para justificarlo. Y cuanto más entendemos eso, más posibilidades tenemos de construir sociedades donde la libertad no solo esté escrita en la ley, se viva en las mentes de las personas. Es fácil mirar la historia y preguntarse cómo la gente permitió que surgieran regímenes autoritarios. ¿Cómo llegaron los ciudadanos comunes a apoyar a líderes que quitaron derechos, silenciaron a la oposición y castigaron la disidencia? La respuesta raramente se trata de ignorancia o crueldad. Más a menudo se trata de creencia. Creencia en algo más grande. Creencia en una visión. Creencia en un líder que afirma representar la verdad, el orden y la rectitud. La religión le da estructura a esa creencia. Ofrece un lenguaje de deber, de sacrificio, de propósito superior. Convierte el poder político en poder moral. Y cuando la gente ve la política no como una negociación, sino como una batalla espiritual, dejan de llegar a compromisos, dejan de cuestionar, comienzan a defender lo indefendible porque piensan que están defendiendo algo sagrado. Así es como se erosiona la democracia, no con un colapso repentino, sino con una rendición lenta, con iglesias que dejan de hablar, con ciudadanos que permanecen en silencio, con leyes que comienzan a reflejar las escrituras en lugar de la razón, con líderes que citan libros sagrados para justificar sus ambiciones. Pero la creencia no tiene que servir al autoritarismo, puede servir a la libertad. Puede ser una fuerza para la compasión, la justicia, la igualdad. Eso sucede cuando se enseña a las personas no solo a creer, sino a pensar, cuando la fe fomenta la humildad en lugar de la certeza, cuando la religión se mantiene fuera de la política y la política permanece basada en las vidas de personas reales, no en mitos de pureza o destino. Lo que protege la democracia no es solo una constitución o un voto, es una cultura de escepticismo, un hábito de preguntar por qué, una negativa a adorar el poder. Y esa cultura no puede crecer donde la obediencia es sagrada y la autoridad es absoluta. La religión puede ser hermosa cuando trae consuelo, conexión y significado, pero cuando se fusiona con la política, cuando da cobertura a las agendas autoritarias, deja de ser una práctica privada y se convierte en un peligro público. Entonces, la pregunta no es si la gente debe tener fe. La pregunta es si la fe debería alguna vez usarse para silenciar, dividir o gobernar. Porque en el momento en que la creencia se convierte en una herramienta del Estado, deja de ser creencia, se convierte en control. Y así es como la religión, a sabiendas o no, ayuda a los autoritarios a levantarse. No porque sea mala, no porque sea violenta, sino porque enseña a la gente a confiar en el poder más que en las personas, en la tradición más que en el cambio y en la obediencia más que en la comprensión. Y si queremos un futuro donde sobreviva la libertad, debemos ser lo suficientemente valientes para decir esto, para enseñarlo, para vivirlo y para construir sociedades que protejan la duda, valoren el pensamiento y nunca dejen que ninguna creencia, por sagrada que sea, se coloque por encima de los derechos y la dignidad de los seres humanos.
Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si el video te hizo pensar, suscríbete a Descubre la Verdad, dale like y comparte en los comentarios tu propia mirada sobre este tema. Nos vemos en el próximo análisis.